Este viernes ve que caiga mucha agua. Viene una borrasca importante que visita la región, que visita Extremadura. Lo que no sabemos es si se podrá equiparar a esa tormenta que ha generado el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos por el lado de la izquierda, con Podemos, con Compromís y con Izquierda Unida. Vamos a hablar de este tema, porque indudablemente es noticia del orden del día, pero también de otros asuntos importantes en clave local y regional. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota, en Televisión Extremeña. Hoy están con nosotros Antonio Monge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pepe Pérez Garrido, que se llevó el agua a Canarias y la vuelve a traer aquí. Me la ha traído. Buenas noches, Fran. Y hoy tenemos como invitado especial a Fernando González Rendo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Concejal de Mérida Participa, Podemos Mérida. Vamos a hablar con ellos de los asuntos más importantes que tenemos, como hemos dicho, que desgranar en esta jornada, en este día jueves. Entre ellos, saben que hoy se ha celebrado pleno y que Mérida Participa, Podemos Mérida ha presentado una enmienda sobre la ciudad, la declaración de la ciudad como libre de desahucios. Una que ya en el mes de octubre se presentó, ¿no?, una iniciativa, y que ahora, ya con los preceptivos informes y la reglamentación que exige el plenario, se ha vuelto a presentar. Sí, ya hemos por fin presentado y con todos los informes actualizados esa medida, que la verdad que era uno de nuestros caballos de batalla de cara a esta legislatura, porque entendemos que el tema de los desahucios es fundamental. Y por fin, tras una serie de irregularidades, sobre todo de cara a los permisos jurídicos y de intervención, hemos conseguido arreglarlo y por fin ha tenido un buen curso y una buena finalización esta propuesta. Se refiere a informe, no a permiso, ¿no? Informe jurídico y el de intervención, sí. Bueno, pues precisamente ayer conocimos que el alcalde había dado una noticia sobre la suspensión de un desahucio de una familia que está atravesando una situación grave económica e incluso de salud, de una vivienda de alquiler en la que se producía en la mañana de este miércoles el lanzamiento, y logró, al parecer, pararlo hasta el mes de junio, hasta que se consiga una vivienda social para esa familia en Mérida. Tienes conocimiento de ello, ¿no? Persona y familia con nombres propios y apellidos. Ahí también nos ha parecido un poco incorrecto, digamos, la actitud del alcalde, cuando nos parece muy bien la actuación, porque creo que el alcalde es el único que tiene la facultad y la posibilidad real de parar un desahucio, pero creemos que omitió, y así fue, omitió en sus declaraciones o en el alegato de esa defensa del derecho fundamental de la vivienda, la participación fundamental que tuvo mi formación política en ponerle en conocimiento y hacer un seguimiento claro de esa propuesta. Honrosa, por supuesto, la actitud del alcalde, pero nos parece que es de caballerosidad y de honestidad política también el reconocimiento, en un momento en el que se pide pacto y se pide acuerdo, de la participación o coparticipación de otros actores. Sí, es cierto que a lo mejor se olvidó de decirle al alcalde, pero también es cierto que todos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Extremadura en estos momentos, de mano de Maribel, que es la que lleva toda la parte de reforma y que ha conseguido que Extremadura sea la región en España que tenga en estos momentos casi la tasa de desahucio cero, pues quizás también sería interesante que lo reconociese, igual que Podemos reconociese la gran labor que está haciendo el Gobierno en este aspecto, en el tema de la vivienda. Y lo importante es que sea para una familia con ese menos a la calle. Pues entonces, si vamos a dejar de hacer política en ese tema, pues dejemos de hacerlo. Quería matizar algo, que creo que ya se ha hecho política de ello, y quería simplemente corregirlo de cara a la audiencia. Vale. Bueno, pues era una pregunta, no era un tema a debatir en el guión de este programa, pero bueno, es que os pronunciéis todo sobre el mismo. Vamos a hablar de presupuestos. Tenemos para hablar de presupuestos muchísimos, tanto a nivel local como a nivel regional, porque el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya ha anunciado que va a negociarse de forma independiente con cada uno de los grupos municipales el presupuesto, pero aquellas partidas en las que prácticamente dice no está atado por el Ministerio de Hacienda. Y es que, como saben, en el mes de noviembre el Ayuntamiento recibió una notificación sobre el estado de salud de las arcas municipales y sobre los factores que deberían corregir los presupuestos para este ejercicio 2016, entre ellos la disminución de la carga de personal, del gasto de personal, en un 5%. El alcalde ya ha adelantado que incluso van a superar esa barrera. Suponemos que con medidas como, por ejemplo, las que ya estuvimos hablando la pasada semana, que es la amortización de plazas que existen en el Ayuntamiento,
por temas de concurso de traslado y tal, y que seguían dotadas económicamente, pero estaban vacías. Supongo que eso será una parte importante para reducir esos gastos de personal por encima de ese 5%, o al menos hasta ese 5% que exige el Ministerio de Hacienda. Y decía eso, que iba a negociar aquellas partidas, evidentemente, que no están ajustadas por el Ministerio de Hacienda. Tú ya dijiste aquí, Pepe, en alguna ocasión que, claro, hay poco margen de maniobra. Hay muy poco margen de maniobra, tanto en ingresos como en gastos. En gasto, el gasto corriente, en cuanto pagues intereses de la deuda y amortización de préstamos, pagas al personal, pagas las contratas que tiene el ayuntamiento, le queda, yo no creo que le quede ni un 10% para poder jugar con él y poder establecer un criterio político del gasto. Y en los ingresos pues estamos en 3/4 de lo mismo, que la carga fiscal es fuerte para los ciudadanos en general, y el pagar los servicios por encima de los costes, muchas veces lo que tendríamos que hacer es reducir los servicios para que no tuvieran tantos costes, y entonces ya vienen los problemas. Hay recortes, tenemos cabreos, es muy difícil, es muy complicado. Yo alabo que dialoguen. Lo bonito de la Corporación Municipal del año 95, cuando gobernó el Partido Popular con 10 concejales, 9 del PSOE y 6 de Izquierda Unida, fue que se habló y mucho en los 4 años de todos los temas municipales. Nosotros teníamos en aquel entonces... se alcanzaron acuerdos. Se alcanzaron muchos acuerdos. Cuando ya estaba llegando al año 99 la fecha de otra vez de las elecciones, lógicamente en ese momento pues ya cada grupo empezó a marcar su posición, su puesto dentro de la escala de derechas, izquierdas o de centros, y entonces ya fue más complicado, porque además hubo disgregación en aquel entonces en Izquierda Unida. Se pasaron algunos al PDNI, que después fueron al PSOE, en fin, hubo una movida al final en el año 99. Y de hecho, una de las cosas que no se pudo conseguir en el 99 fue la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que habíamos consensuado perfectamente todos los grupos, aunque luego el PSOE se echó atrás y dijo que no. Y lo tenía asumido Izquierda Unida, pero concejales del PDNI que estaban dentro del grupo de Izquierda Unida no votaron a favor, y nos quedaron el Plan General colgado. De hecho, el mismo Plan General, 2 años después ya con mayoría del PP, lo fue aprobado y es el que está en vigor. Eso suele pasar cada vez que se lleva el plan en el último año. Y lo bueno es que lo aprobó la Junta de Extremadura, que estaba gobernada por el PSOE, porque llegamos a acuerdos completos y por fin Mérida tuvo el Plan General de Ordenación Urbana nuevo, y no olvidemos nunca el primer Plan Especial de Protección, que creo que el consorcio está encantado de cómo se está funcionando desde entonces para acá. Fernando, no sé si os ha llegado ya la propuesta de los presupuestos municipales o aún no. Que va, todavía no. Ya lo dije la última vez que estuve aquí y la situación en eso no ha cambiado. No tenemos todavía el borrador de los presupuestos. Los plazos legales te marcan que... El lunes os dan el borrador. El lunes nos lo dan. Según han dicho. Pues me entero a partir de ti, Fran. Pero nos parece una buena idea. Creo que no viví esa época apasionante del año 95, yo era un niño de 6 años, pero creo que el escenario, si se puede equiparar, facilita el diálogo y tiene que facilitar un poco también la posibilidad de llegar a acuerdos entre partidos. Yo creo que es saludable. Y bueno, nuestra postura, y partiendo que estoy de acuerdo, creo que la mayor parte del presupuesto viene atado, ya viene predestinado y viene predefinido, pero bueno, veámoslo, intentemos mirar por la ciudad y dejar a un lado intereses de partido, y digo por parte de los 25 concejales, incluso los no adscritos, y seamos capaces de sacar adelante una legislatura que al menos políticamente pinta maravillosa, y yo creo que se tiene que traducir en políticas buenas y satisfactorias para la gente. Antonio. Hombre, cuando el titular dice negociará, obviamente empezará a negociar, no es que esté negociando. Hay que tener en cuenta que el presupuesto o esta propuesta que se va a lanzar con todos los matices y todos los puntos es de las primeras veces que es una propuesta de presupuestos que se viene trabajando de una manera abierta, con consultas a asociaciones, con charlas y asambleas o reuniones abiertas, en donde en principio se ha intentado que la ciudadanía participase de una manera transparente, cercana y con reuniones. Se puede argumentar que tienen más o menos éxito, pero sí que es cierto que, bueno,
en principio, sean como sean los presupuestos al final, y después con el posicionamiento de los diferentes partidos en el ayuntamiento, salga lo que salga, sí que es cierto que al menos hay un intento previo de una apertura de presupuestos, no dar algo cerrado y sí hacer unos presupuestos más horizontales. Esto no quiere decir que después, obviamente, en todo lo que es la táctica, estrategia, etcétera, etcétera, los partidos de oposición, pues haya partidas o haya declaraciones en donde se diga que bueno, pues hay ciertas partes que a lo mejor se deberían dedicar más a asuntos sociales, o como dice Pepe, como no hay dinero vamos a reducir servicios. Bueno, reducir servicios siempre y cuando sean superfluos, pero nunca sociales. Sí, ¿no? Los servicios, desgraciadamente, no son superfluos. Otra cosa es que sean servicios que no tiene la competencia del ayuntamiento de darlos y que lo está dando de una manera gratuita, son entre comillas. Servicios impropios. Siempre hemos puesto de ejemplo el conservatorio. Pero bueno, el tema del conservatorio es un tema muy duro, pero es un tema muy duro. Que aquí en el ayuntamiento ha habido gobierno del PP y del PSOE, y en la Junta ha habido gobierno del PP y del PSOE, casi siempre del PSOE, el PP 4 años, y no se ha conseguido. Y es un tema vital porque yo creo que del orden de 600 a 800.000 euros se podía ahorrar el ayuntamiento, que tiene que aportar para mantener el conservatorio. Pero yo creo que lo importante de eso, aparte del conservatorio, pero si la discusión, Antonio, y otras cosas, es que obviamente sí que tiene que haber una competencia, sobre todo por cercanía y por proximidad de lo que es la gestión local y los políticos a la ciudadanía, y entonces esos servicios que son de primera necesidad, sean servicios sociales, etcétera, eso obviamente esa partida, eso hay que y además yo creo que, a diferencia de la partida de personal, que sí que se puede argumentar que, bueno, esa reducción de la partida de personal por encima del 5%, a lo mejor deberíamos hacer inversión pública para contratar nuevo personal. En el caso concreto del Ayuntamiento de Mérida, otra cosa no será, pero personal tenemos, o sea, parece que somos Madrid, o sea, esto es ya increíble, hay mucho personal contratado en el Ayuntamiento y yo creo que es excesivo. Una cosa es fomentar la contratación pública y el empleo público y de calidad, y otra cosa es lo que a veces pasa y tú miras, que en cuanto a personal del ayuntamiento andamos cerca de los 1000 y pico, y somos una ciudad de y eso que hay servicios que están externalizados, que si no... Efectivamente, pero... Y aún así tenemos la situación económica que actualmente tenemos, a pesar de las externalizaciones. Yo creo que el tema de los servicios impropios, yo soy partidario de que tienen que ser acogidos en la medida de lo posible por la institución municipal, que creo que también es un modo de reivindicar la administración local. Creo que está muy perjudicada, en la medida de lo posible digo, creo que está muy perjudicada con respecto a otras instituciones. Yo creo que es fundamental esa idea de cercanía, que la gente vea, que la ciudadanía vea cómo los políticos locales son capaces de gestionar servicios de primera necesidad, además de primera atención o de primera importancia, como puede ser el conservatorio, por ejemplo, a pesar de las dificultades que tiene, o cualquier otro servicio como los derechos sociales y el empleo. Yo, con respecto a los presupuestos, que era un poco el tema, quiero decir que si bien la participación ha sido escasa o ha sido no muy eficiente o quizá algo deficiente, nos parece buena la idea, pero entendemos que es algo que se tenía que haber hecho mucho antes. O sea, nosotros entendemos que la idea de los presupuestos se tiene que gestar desde mucho antes para que esa idea de participación, que además es algo que, bueno, creo que ya lo intentó Carmen Yáñez o ya lo propuso en otra legislatura, pero creo que es algo novedoso de cara a la ciudadanía, la idea de participación política, creo que se haga efectivo. Nos parece una idea buena, creemos que no se ha realizado bien y nos hemos abierto y siempre hemos mostrado nuestra predisposición a colaborar para mejorarla. De hecho, nosotros hemos dicho desde el primer momento nuestras prioridades. Entendemos que una ciudad con 8.000 parados y 1 de cada 3 personas donde hay riesgo de exclusión social, derechos sociales y empleo tienen que ser la prioridad de la legislatura, pero toca por el olvido que ha habido en los años anteriores. Sí, pero ese derecho, esa búsqueda de empleo, que no sea público, porque entonces encarecer mucho más todos los costes municipales. Antonio, si la solución de decir, meto así... Pero Pepe, esta la teníamos pendiente, ¿te acuerdas de hace, no? Esta de, que es más barato. Pero mira, hilo por la iniciativa que ha presentado Pepe Izquierda Unida hoy en el Pleno para la municipalización, por ejemplo, del servicio de limpieza de edificios públicos, en el que se ha propuesto y el Ayuntamiento ha dejado el tema sobre la mesa porque ha pedido un informe para ver el coste real de esa remunicipalización. Y son 50 personas las que tendrían que entrar en el Ayuntamiento de ese orden, ¿no? Pero poniendo el ejemplo antes
parte del conservatorio. Es un servicio cultural que tiene que dar, no es obligatorio, pero ya que se empezó a dar, hay que dárselo a la ciudadanía. Lo paga el Ayuntamiento de Mérida, o sea, pagamos los emeritenses. Pero ahí no hay ningún problema en que vengan vecinos de Trujillano, Calamonte, Valverde, de Mérida, San Pedro, y estamos pagando los vecinos de Mérida, estamos contribuyendo con nuestros impuestos o con nuestras tasas a que el Ayuntamiento le pague servicios a vecinos que no son de este pueblo. Es difícil, ¿no? Y además a lo mejor es el chocolate del loro, porque igual solamente es un 10% de personal el que está afuera, pero es un tema a tener en cuenta, que cuando abramos un nuevo servicio que se quiera dar a los ciudadanos, que sopesemos todos los pros y los contras, de dónde de dónde vienen los ingresos, cuáles son los gastos, qué personal hay que contratar, estudiarlo en condiciones, no de una forma un poco romántica, venga, vamos a poner un conservatorio, que en Mérida no había conservatorio. Yo, de todas formas, con respecto a lo que decía antes, Fernando, obviamente es la primera vez que se hace la apertura del estudio de los presupuestos, quizás debería hacerse antes, sí, posiblemente. La primera vez siempre se encuentran problemas y hay que hacer una evaluación previa, pero hay que tener en cuenta también que estamos sufriendo o estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? La idea de una democracia que habíamos venido con la que habíamos venido existiendo o conviviendo, hacia un modelo, una democracia más participativa y más horizontal, en donde sí que la ciudadanía se ve con capacidad, o al menos eso dice parte de la ciudadanía, con capacidad de evaluar cada acción de gobierno concreto e incluso poder decir en el medio de la legislatura si determinadas acciones son correctas o no son correctas y poder reclamar esas promesas previas que se habían tenido y con las cuales los partidos políticos se habían presentado. El cambio de modelo es tan grande que obviamente las implementaciones de nuevos modelos necesitan pues un proceso de evaluación y de investigación, cómo se deben hacer. Pero yo creo que de todas formas sí que es bueno que toda la clase política o todos los representantes de la ciudadanía al menos tengan en cuenta que la participación en general no es mala y que hay que incentivarla, y en ese sentido pues yo me parece correcto que Podemos ofrezca la mano, y yo creo que todos los partidos políticos van a ofrecerlo. ¿Por qué? Porque al final son ideas y son soluciones que nos vienen bien a todos, o que por lo menos pueden venirnos bien a todos. Sí, además yo creo que va en la idea de construir los presupuestos, es una manera de intentar construir la ciudad entre todos. Yo creo que no es que sea algo nuevo ya, yo creo que ya en el 15M surgió esta idea. Lo que pasa es que hemos tenido una legislatura, también es verdad, de Mariano Rajoy, que bueno, ha intentado poner freno a eso. Creo que la idea de que la gente se involucre en política ya es algo que está establecido. De hecho, creo que la gente demanda política. Cuando nosotros surgimos, Izquierda Unida quería que firmáramos un manifiesto por la Tercera República y nosotros decíamos que ese no era el tema, que el tema es que la gente quiere decidir. Yo creo que hay que ponerlo, es buena la idea de los presupuestos participativos, creo que se tiene que llevar, extenderlo más en el tiempo y que haya un esfuerzo más continuado, y creo que se debe comenzar primero por abrir la participación a los partidos políticos. Es que la ciudadanía conoce el borrador, porque bueno, se han hecho una serie de asambleas con mayor o menor frecuencia de afluencia de gente, pero es que los partidos políticos no conocemos el borrador. Yo soy concejal del ayuntamiento, con un compañero representamos una formación política y no conocemos el borrador de los presupuestos. Entonces yo creo que hay una serie de déficit, cuanto menos de transparencia y de información. Pero tú eres ciudadano. Claro, pero es que... No podías ir. Sí, es que hay muchos que no entienden y le dan los números en el presupuesto y no saben descifrarlos. Hablamos de presupuestos, pero en esta ocasión lo hacemos ya en el siguiente escalón de la administración, que es la autonómica, porque como ya le hemos adelantado también en la jornada, la Junta comenzó su tramitación y ayer mismo registró una enmienda a la totalidad, el grupo Podemos Extremadura, una enmienda a la totalidad en la que dicen que, califican, mejor dicho, estos presupuestos como de continuistas, dicen que hay un 3,1% de recortes y una reforma fiscal progresiva, que el problema fundamental de estos presupuestos que ha presentado el gobierno de Fernández Vara son los ingresos, no los gastos, que no son los presupuestos del cambio, sino que son unas cuentas continuistas, y ha cargado contra el gobierno del PSOE diciendo que ha entregado al PP la posibilidad de volver otra vez a intervenir la economía.
ha hablado de una gran coalición del PSOE con la derecha y que se intenta justificar. Fernando. Pues sí, lamentablemente sí. Lamentablemente vemos como el Partido Socialista, después de que por fin en esta región, donde ha tenido un dominio casi absoluto, salvo los 4 años de Monago, que parece que se vuelven a repetir de una manera diferida, vemos como ha habido un partido político, en este caso nuevo, nosotros desde Podemos, donde le hemos dicho que no puede seguir esa senda continuista, donde además lo que hace Guillermo Fernández Vara es incumplir una serie de acuerdos que tenían su agenda del cambio. No lo olvidemos, entre ellas la partida a la renta básica y también otra serie de decisiones que tomó y que no aprobó a propuesta de Podemos, como la alternativa habitacional para las mujeres víctimas de violencia de género. Nos parece muy grave. Creemos que sigue la línea de recortes y creemos que, bueno, no le ha importado y no esconde Guillermo Fernández Vara, y yo agradezco también esa honestidad, el no reconocer su cercanía a la posibilidad de pactar los presupuestos con el Partido Popular, porque Guillermo Fernández Vara, cuando se echaron para atrás los primeros presupuestos, él comentaba en rueda de prensa, y es Vox Populi, que no le importaba que se prorrogasen los del Partido Popular. Y ahora mismo, con respecto al Pacto Nacional, que ya hablaremos, no esconde la vinculación o la cercanía o la satisfacción con el pacto con Ciudadanos. Entonces, bueno, no nos sorprende. Lástima que el Partido Socialista no haya empujado y no haya querido dar un viraje a la política regional, pero bueno, respetamos la decisión. Y enmienda que no presenta a la totalidad el Partido Popular, ya lo anunció. No la presenta, y además ha dicho que no va a votar la de Podemos. Por lo menos lo he leído. Con lo cual, los presupuestos previsiblemente se aprobarán no por mayoría absoluta, pero sí por mayoría simple, más si es que no es. Porque si no va a haber, yo no sé si se abstendrán. Supongo que se abstendrá el Grupo Sí, Popular. bueno, en la enmienda a la totalidad se abstendrá o votará en contra. Cualquiera de las dos opciones permite que los presupuestos ya se vayan debatiendo partida a partida, que se establezcan las 1000 y pico enmiendas que siempre hacen todos los partidos, y ahora pelear esas enmiendas. Que además es donde únicamente al final puede llegar a conciertos. Y además muy poco, porque volvemos a lo mismo. Igual que a nivel local hay unas cantidades comprometidas, a nivel autonómico es exactamente igual. Hay costes de personal que ya están fijos, costes de amortizaciones y de intereses que están fijos, habrá servicios que estén contratados que están fijos, y quedará también un escaso margen de maniobra. Antonio. Bueno, yo creo que la contestación, me remito a lo que dije veces pasadas, o sea, es constatar el gran fracaso de todos los partidos políticos de la Asamblea. ¿Por qué? Porque al final la discrepancia no se debe a las políticas que se quieren implementar con respecto a políticas sociales, a políticas de inversión, sino que la discrepancia fundamental está en los detalles. Y obviamente alguien puede decir es que en los detalles está lo importante, pero teniendo en cuenta que Extremadura va como va, tenemos las tasas de paro que tenemos, que los índices de pobreza son los que son, yo creo que era el momento de, por parte de todos, eliminar las guerras partidistas que hay y sentarse a negociar. Hombre, en este último fin de semana he estado hablando con representantes de Podemos, altos representantes regionales de Podemos, y lo que me transmitían es que en lo fundamental había un acuerdo, en las líneas generales había un acuerdo. ¿Dónde estaba el desacuerdo? En ciertos aspectos de los presupuestos y en ciertas partidas que no veían muy claro cuál iba a ser su asignación final. Pero lo que eran los grandes números, había acuerdo, con matices, y había acuerdo. ¿Qué pasaba, sin embargo? Que, como en toda organización, había movimientos internos donde, desde un punto de vista estratégico, había un sector o unas personas que veían que estratégicamente no sería positivo una abstención o un voto afirmativo de los presupuestos si se solucionasen, y otras personas que sí que veían que eso sería posible. Esto, que va por la parte de Podemos, también ahora voy a dar caña al PSOE,
también va por la parte del PSOE. ¿Por qué? Porque diputados en la Asamblea hablando con diputados en la Asamblea de Extremadura del PSOE, y haciendo un poco de intermediario de decir, ¿y esto por qué no lo habláis? Porque si al final son detalles se puede hablar. Claro, la postura era de, tiene mi teléfono, ¿por qué no me llaman? Es decir, que es al final una pelea de patio de colegio. Yo no te ajunto porque tú no me quieres y como tú no me quieres, pues yo no te ajunto. Y al final, pues llegamos a repetir una y otra vez, qué malo el PSOE, qué bueno es el Podemos, fíjate el PP que vota con el PSOE, el gran pacto, fíjate la gran... Pero el PP era muy malo cuando votó con Podemos. Y después cuando votó con... Fíjate qué malo es el PP. Es decir, que la política, en estos momentos, yo es lo que digo antes, la política extremeña se reduce a un juego de patio de colegio de niños. Es triste. Fernando. Discrepo totalmente en que la política regional se base en un patio de colegios, en una discusión de patio de colegios. Creo que lo que está sobre la mesa es la discusión sobre el modelo de región. Hemos visto un modelo de región, un modelo extremeño, que ha sido gobernado durante la mayor parte del tiempo que vivimos en democracia por el Partido Socialista, que creemos que ha llegado a su agotamiento. Cierto, comparto contigo que las prioridades son la pobreza y el empleo. Lo decimos a nivel municipal y lo decimos a nivel regional. Pero ni vemos la garantía de Vara de cumplir con su agenda del cambio en torno a la renta básica, la destinación en torno a la renta básica, ni tampoco vemos los mimbres para un nuevo modelo productivo que sirva para un nuevo modelo de empleo, que sea más digno y más estable y que permita una revitalización de la región. No lo percibimos, entonces creemos, y es cierto que hay partidas comprometidas, pero tampoco creo que no haya margen de maniobra, porque eso nos lleva también quizás a decir que no hay otra posibilidad, que hay que hacer esto, hay que recortar porque no hay otra posibilidad. Creemos que hay juego. A más dinero que se maneje, más juego hay para poder manejar, pero claro, lo que no nos basa, lo que no podemos es partir de unos mimbres que no nos parecen adecuados y que no creemos que sean los mimbres que necesita la región. Pero al final, mira, gastar, sabemos gastar todos, unos mejores que otros, pero todos sabemos gastar. El problema son los ingresos, y los ingresos, lo que no se puede presupuestar de una manera ficticia. Van a venir 40 millones más de la deuda histórica, van a venir de un fondo de no sé qué, 30 millones de no sé cuánto. Cuando al final esos ingresos no vienen y si te has gastado el presupuesto, tiene un déficit superior. Sobrepasa el déficit que te marca el Estado, que marca Bruselas. Que lo malo no es sobrepasarlo, que es malo en muchas ocasiones, pero que no es malo sobrepasarlo en un momento determinado, pero no por costumbre. Y el problema es que el sobrepasar y el aumentar el déficit en todas las administraciones parece que, bueno, debemos un poco más y estamos hipotecando 40, 50, 60 años futuros de nuestros descendientes, porque antes o después habrá que pagar la deuda y todos los años hay que pagar los intereses, ¿no? Bueno, pues si hay que pagarla, se paga. Yo estoy de acuerdo en eso, creo que... Mira en Grecia. Muy breve, creo que el argumento del déficit lo que hace es que no podamos maniobrar. Creemos que debemos... Yo lo que quiero es que se lleve... Y creo que es un debate nacional. Como llevas tú tu casa. Si yo en mi casa, por mis ingresos, por mi trabajo, ingreso 1.000, yo me puedo gastar 1.000. Y ocasionalmente puedo pedir un préstamo que lo voy a pagar en 10 años. Pero lo que no puedo hacer es todos los años pedir un préstamo que cada vez va siendo más gordo. Un Estado y una comunidad autónoma no se puede regir por las mismas leyes que una casa porque la cosa es más compleja. Sí que es bien que hay que investigar una serie de cuestiones, hay que hacer auditorías de una serie de organismos de la Junta, a los cuales, por cierto, el Partido Popular y el Partido Socialista se han negado, ¿vale?, a colaborar en esa auditoría de gastos, y hay que esclarecer muy bien qué gastos han producido, qué gastos han sido por irresponsabilidad política, y en cuanto al dinero, si bien que no importa tanto la cantidad que se gaste, pero sí el cómo se gasta. Por el cómo se gasta, detrás indica que hay una serie de políticas que van orientadas o a lo de siempre o a una alternativa, que creo que también se debería aprobar. Y esa es nuestra postura. Venga, Antonio, breve. Voy a discrepar ya con los dos. Vamos a ver, obviamente una comunidad autónoma no es una casa, pero una cosa son los que son el concepto gastos cuando yo pido un crédito para irme de vacaciones a un sitio, que obviamente eso no tiene sentido, porque si no tengo dinero no lo tengo, o cuando yo pido un crédito y me endeudo para hacer una inversión,
cuando estamos hablando de déficit, porque hay que dotar de suficientes servicios sociales, de suficientes servicios que atienden a los que más lo necesitan, de pago de renta básica, etcétera, 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 etcétera. Yo repito, y a lo mejor estoy equivocado, pero para eso está el déficit, porque es una inversión necesaria y que además esa cantidad de inversión pública, y no de gasto, sino de inversión en servicios sociales, reporta un porcentaje muy elevado a lo que es la ciudadanía y lo reporta en movimiento y generación de actividad económica. Con lo cual, el consumo. Pero con lo cual, invirtamos. Si tenemos déficit puntualmente porque efectivamente no hay previsiones o no hay mejora económica, sigamos hasta llegar a unos ciertos límites. Pero ojo, estamos hablando de unos límites que estamos hablando del 3%. Es soportable. Tenemos que hablar ahora de la negociación nacional porque nos quedamos sin tiempo y cada minuto que pasa hay un nuevo acontecimiento, una nueva noticia que se produce en este sentido y que hace difícil precisamente su digestión. Ayer ya vimos cómo firmaban el pacto Partido Socialista y Ciudadanos, cómo Podemos, media hora después de que se sentaran en la reunión, no sé si llegaron a sentarse en la reunión a 4, bueno, pues no, rompieron la negociación con el PSOE, también hizo una Izquierda Unida y Compromís. A todo esto hay que decir que Rivera ya ha dicho hoy que ha solicitado una reunión a Rajoy para intentar la abstención en la investidura antes del día 5, que además el PP ha dicho a través de Rafael Hernando que él impugnará la investidura ante el Constitucional si la segunda votación en el Congreso es el sábado, porque no se cumplen las 48 horas preceptivas entre la primera y la segunda. Es decir, que hay tal lío sobre el que hablar que tenemos mucho que analizar. A ver, supongo que por el tema, por empezar por algo... Bueno, empezamos por el pacto primero y después por las demás formaciones. Pacto, acuerdo, PSOE, Ciudadanos, en el que los 10 puntos, muy breve, básicos, son mucho más, son 200 los que contiene ese acuerdo. 200 puntos, pero vamos a concretarlo en un decálogo. Saco lleno de puntos. En un decálogo en el que son las principales medidas, como la cotización reducida para autónomos y la reforma de la ley de segunda oportunidad, una moratoria del fracking y cierre de las nucleares. El fracking en el pinchar en el mar para extraer petróleo o gas, o en tierra, sí. En la negociación con Europa para renegociar, mejor dicho, los objetivos de déficit y la limitación de pagos en efectivo. En materia de empleo, el contrato indefinido, estable y progresivo. Aquí ha renunciado Podemos porque recordáis que era el contrato único y ahí ha renunciado a esa medida que tenía. Ciudadanos. En cultura, la reducción del IVA al 10%. El plan de emergencia social y subida del salario mínimo interprofesional, permisos de maternidad y paternidad más largos, la reforma de los partidos políticos y del sistema electoral con listas desbloqueadas, cese de altos cargos y lucha contra la corrupción y puertas rotatorias o giratorias, y la reforma de la justicia con la derogación de la prisión permanente revisable. Yo creo que aquí hay dos temas de discusión. Uno, lo que es la estrategia general y el momento estratégico en el que estamos, y dos, profundizar en los puntos del acuerdo. Estamos hablando de estrategia, volvemos otra vez al análisis anterior. En estos momentos hay dos partidos que están intentando llegar a acuerdos y ya han llegado a uno que nos podrá gustar más o menos al resto de las opciones políticas. Y hay otros dos partidos, otros dos grandes bloques que dicen no. No hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de acuerdo. Uno, porque siendo el más votado ha renunciado a su derecho de intentar formar, ha pospuesto, y otro que siendo uno de los menos votados, pues bueno, se ha levantado la mesa porque ve que todas las propuestas son inasumibles porque van dentro de su programa y no porque dentro de la línea estratégica general, como se produce un vuelco
en cuanto a los pesos de poder. Es decir, yo no voy a no voy a hablar únicamente contigo, porque entonces tú en la negociación me vas a apretar más, porque si eres el único con el que puedo hablar me vas a apretar más. El PSOE lo que hace es decir, bueno, yo voy a hablar con Podemos, pero también me reservo la baza para contrarrestar de Ciudadanos. Hombre, si esto fuese entre gente a lo mejor con más experiencia, lo que habrían hecho es sentarse a negociar, cuestión que no se ha hecho, y a partir de ahí hacer el juego de la negociación, que es el juego que yo creo que es necesario. Esto con respecto a la estrategia general. ¿Qué es lo que sucede? Que en las últimas encuestas demuestran que la ciudadanía parece que ve más aceptable el interés por la negociación y por llegar a un acuerdo que el interés por decir no a todo y poner líneas rojas. Pero bueno, de todas formas estos son juegos de apreciaciones, que cada uno pues, va a tener su propia apreciación, pero el panorama y el marco general es ese, o al menos desde mi punto de vista. Después, con respecto a los puntos de acuerdo, yo creo que son desde una perspectiva de izquierda, y personalmente no digo una perspectiva ni del PSOE ni de Ciudadanos, son asumibles. Yo echo en falta temas como la LOMCE, como verdaderamente la derogación de la reforma laboral, como la derogación de la ley Mordaza, o de las partes o del articulado que quizás en la ley Mordaza o la ley eran más conflictivas. Cuando se habla, yo echo en falta que cuando se habla de la reforma constitucional no se especifica qué partes de la reforma constitucional o qué partes les interesa reformar, sino de una cosa amplia. Y claro, desde una perspectiva de izquierdas eso me preocupa. Ahora, que este pacto significa que eso no se va a hacer, tampoco. Parte positiva, que bueno, la militancia del PSOE, según parece y según se ha propuesto, va a decidir si el pacto... Una pregunta light, ¿no? Es una pregunta light y abierta. A mí, según me comentó... Le permite con cualquiera. Con cualquiera. No, dicen, ¿está de acuerdo con los pactos alcanzados hasta el momento y que puedan llegar a suceder? Claro, porque es que la consulta es este sábado, pero la investidura no es este sábado. Sí, es que el siguiente, ¿no? Es que está muy claro. Pero bueno, que aparte de la escenificación, para cubrirse las espaldas, y obviamente. Para pasar por encima del comité. Pero que esa consulta va a ser también presencial. Sí, se puede votar en las sedes también y todo el tema, ¿no? Pero lo que me comentaba el otro día, organización de Ferraz, era claro, es que no sabemos, porque Podemos, no Podemos el partido, sino que podemos llegar a pactos más tarde, porque aún hay juego abierto para llegar a pactos. Pero antes del día 5. Sí. Entonces, claro, tú dices, llegas, apruebas esto, pero aún puede haber más pactos. Y si no, ¿qué lo haces? ¿El mismo día 5 por la mañana? ¿O cómo haces? Está Pedro con el teléfono, a ver, dime resultados, ¿qué hago? Entonces es una cosa muy rara, pero bueno, aparte de la anécdota, ¿no? A ver. Yo creo que ha sido una jugada de estrategia, como tú has dicho, muy buena. Y han salido muy beneficiados Pedro Sánchez y Albert Rivera, que son los que han copado en la televisión, en los medios de comunicación, en radios. Son los que han copado el protagonismo total y se lo han quitado al Partido Popular y se lo han quitado a Pablo Iglesias. Esa jugada sí les ha salido bien, porque en la última semana se estaba hablando de Pedro Sánchez con Pablo y los otros dos, Compromís, Izquierda Unida por un lado, y Pedro Sánchez con Albert Rivera. Al estar retrasado Rajoy, ya del PP y de Rajoy, pues de lo único que se habla de la corrupción, por desgracia o por suerte. Por cierto, entonces, ya que el día pasado, hoy Rita Barberá ha dicho que no va a dimitir, que no hay corrupción y que no va a dimitir. Sigue, Pepe. Entonces, dentro de con quién pacto, con quién no pacto, pues al final han llegado a un acuerdo, se han reunido, aquí han sido las cabezas, Pedro Sánchez y Albert Rivera, y han llegado a acuerdo. En los comités o los grupos de personas que se reunían de PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís, por otro lado, según he escuchado esta mañana, estaban todavía en la economía, después de la primera reunión, y no habían llegado a acuerdos que eran muy difíciles. Entonces, yo creo que la estrategia les ha salido de perlas, y lo único que se me plantea es, no va a salir, es un brindis al sol, porque no va a salir. Podemos
Por mucho que busque alguno... Pero le posicionaría, y lo pregunto y lo dejo en la mesa, ante una tercera, que no lo sé si es posible legalmente o no, propuesta de candidato para ganar tiempo, porque claro, esa propuesta entre PSOE y Ciudadanos suman 130 frente a los 123 del Partido Popular. Sí, pero de todas formas sería la unión del segundo y el cuarto contra el primero y el tercero. Es un poco raro. Sí, es un poco raro. Bueno, de todas formas, como es un brindis al sol, yo creo que Pedro Sánchez ha sido muy listo y ha jugado con dos barajas. Ha ido con uno ha jugado con una y con otro ha jugado con otra, y cuando ha sido el momento, con este he llegado a acuerdo, y este, yo sigo, no, y han sido los otros los que se han ido. No se han adelantado a irse. Y ya la única duda que me queda es si es de ese pacto que han conseguido, cuando el 26 de junio, que es la fecha previsible de las próximas elecciones, si harán una candidatura conjunta PSOE-Ciudadanos, que es lo único que falta, ¿no? A ver, Fernando. Pues yo discrepo. Yo creo que la estrategia no se puede medir o no se puede evaluar sin los acuerdos comunes desgranados. No sé si habéis tenido la oportunidad de leeros el acuerdo de las 66 páginas del Partido Socialista y Ciudadanos. Yo traigo aquí unas medidas que luego creo que estaría muy bien comentarlas. Al fin y al cabo yo creo que hay que tomar decisiones y pactos en torno a... No en torno a echar a Rajoy, que sí, que yo creo que eso lo queremos todos, pero creo que en torno a medidas concretas. Bueno, creo que son medidas concretas. O parte del Partido Popular. Hace bien en decirlo, porque yo quiero echar parte del Partido Popular que piensa en la vicepresidenta como posible candidata. El mismo placer, yo también quiero echar a Pablo Iglesias. Pero creo que no se puede establecer un diálogo cuando los interlocutores manejan un lenguaje distinto. Yo creo que ahí se estaban manejando dos lenguajes. Un lenguaje que es el que estaba manejando el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, y otro lenguaje que estábamos manejando partidos como Podemos, Izquierda Unida, Compromís y otros partidos que han tenido menos representación. Hay que recordar, yo creo que hay que hacer, y creo que es muy importante y además muy pedagógico, hacer una especie de recorrido histórico durante la campaña electoral y después de lo que ha sido Ciudadanos para el Partido Socialista. El Partido Socialista hablaba de Ciudadanos como las nuevas generaciones del Partido Popular, una derecha en diferido o una nueva derecha civilizada. La marca blanca del PP. O la marca blanca del Partido Popular, que se me olvidaba. Entonces, cuando el escenario electoral, que por suerte tenemos un escenario democrático donde no tenemos un sistema presidencialista, sino que es parlamentario, y que lo que se basa aquí es de conseguir acuerdos, oye, y respetamos, y nos parece un ejercicio democrático, y respetamos el acuerdo PSOE Ciudadanos, pero no lo compartimos, es que nos parece un acuerdo fallido, nos parece un acuerdo que nos lleva a nuevas elecciones. Es un acuerdo de 130, un gobierno que se sustentaría en 130 diputados y diputadas, de 350. Nos parece que no ofrece las garantías. En cambio, nosotros poníamos sobre la mesa al Partido Socialista, y además lo hemos hecho abiertamente, y le hemos entregado una propuesta y otra propuesta, donde queríamos un programa que nosotros entendíamos de cambio, donde nosotros queríamos meter en la Constitución una serie de acuerdos que estaban en la sociedad, no eran de partidos. Mal, porque no puedes meter en la Constitución solamente con el Partido Socialista, tienes que hablar con más partidos. Claro, pero nosotros queríamos un gobierno más estable, donde se sumaban... Es inviable. Inviable porque el Partido Popular, los hombres quintos son 220 diputados. Fernando, yo lo que te digo es... Pero vosotros... Sí, pero lo que me parece inviable es un gobierno que se plantea la posibilidad de un gobierno de 130, donde dos partidos, que por fin el Partido Socialista se revela, y yo entiendo el descontento que pueda haber en las bases, como más cercano al Partido Popular y más cercano a su marca blanca, que es Ciudadanos, que a Podemos. Y no lo digo yo, lo ha dicho Albert Rivera. Ayer un Twitter de Ciudadanos y de Albert Rivera diciendo que el pacto al que se había logrado entre el Partido Socialista y Ciudadanos contentaba a la mayor parte de los votantes del Partido Popular. Entonces, entre un giro hacia la izquierda, que es lo que hacía falta y lo que se votó en las urnas, creemos que el Partido Socialista ha hecho un giro hacia los intereses de Ciudadanos, la propuesta de Ciudadanos respetable, pero no la compartimos para nada, y del Partido Popular. No creo yo que Albert Rivera haya hecho una encuesta entre los simpatizantes o afiliados del Partido Popular para ver si estamos de acuerdo o no con el pacto. Hombre, no creo. A mí no me han preguntado. Vamos a ver, con respecto a la parte interior del pacto y tal, yo no voy a defender, porque ya dije antes lo que consideraba que faltaba, y además que de una perspectiva de izquierda es necesario, sobre todo por coherencia, estemos acertados o no, la derogación de la 11, reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto al tema general político, yo es que, no sé, tengo ya 41 años y estoy cansado
de determinadas reflexiones y análisis políticos que hagan posicionamientos entre buenos y malos, entre blanco y negro. Yo creo que en política, al final, es todo un marco de grises, ¿vale? Y que la cosa, al final, pues es mucho más complicada de mira yo qué bueno soy porque, por ejemplo, no digo por eso, ¿no? Pero en planteamientos de nosotros hemos hecho una propuesta programática y tal. Hombre, el primer día que, por ejemplo, Podemos lanza la oferta de gobierno, no la lanza con un programa de gobierno, la lanza con 5 ministros. Eso fue una metodología. Entonces, estratégicamente, bueno, o al menos mi perspectiva, ¿no? Estratégicamente, cuando entras en una negociación, y yo no es por dar lecciones, pero que es que esto va de libro. Cuando entras en una negociación, tú entras a negociar aspectos políticos, líneas fundamentales, no entras a negociar cosas particulares, sino grandes líneas. Y en el momento en que hay grandes líneas negociadas, como era el caso porque se estaba dando, de hecho, Organización del PSOE ayer a las 2 menos 20 decía que se estaba negociando y que las cosas iban, había dificultades, pero iban internamente, al menos lo decían. Hombre, pues no sé. Cuando se produce el pacto, alguien habrá decidido que todos se deben de levantar de la mesa, que es lo mismo que pasó cuando Gabilondo casi teníamos cerrado por fin un pacto y hubo una llamada de última hora y se rompió el pacto por las razones que sean, ¿no? Entonces, yo creo que, hombre, yo les pido a todos y a todos los partidos que tengan seriedad, que tengan altura de miras y que por favor, no se queden en los detalles pequeños. Es necesario hablar de grandes cosas y no tanto de el postureo, quién va a ser vicepresidente, quién va a ser ministro de tal. Nada más. No, si yo creo que ya poco más se puede estrujar de aquí. A esperar a ver qué pasa. De aquí al día 5 no, nos queda mucho. Del tema este. O sea, han hecho un acuerdo que es lo lógico, es establecer en un papel unas líneas programáticas. Es decir, esto es lo que vamos a hacer. Ya está. Luego siempre, seguro. ¿Que Rajoy se abstendrá? No creo. No. Le estarán presionando, me imagino, por todos lados, ¿eh? Hoy ha dicho Albert Rivera en una televisión nacional que ¿Y Pablo Iglesias se abstendrá? dos medidas, no lo sé, abstendrá? ahora hablamos de ello, que hay 2 medidas del documento que le pasó el Partido Popular a Ciudadanos que la han incluido en este pacto con el Partido Socialista. Sí, estoy convencido de que gran parte de las medidas que han acordado PSOE y Ciudadanos, si hubiera sido un acuerdo a 3, hubieran podido llegar a acuerdos similares. Estoy convencido. Si no se ha llegado es por la negativa acérrima de Pedro Sánchez a sentarse a dialogar con Mariano Rajoy. Oye, un equipo con un equipo, si es que ha dicho no y ya está. Si, ¿para qué seguir? Era un diálogo me acuerdo del TV, un diálogo de besugos. Fernando, ¿y en Podemos, ¿qué hora es? Me gusta tu pelo negro. Que es un partido asambleario, ¿no se somete a votación este tipo de negociaciones? Se somete cualquier tipo de pacto postelectoral, pero aquí no hay ninguna propuesta de pacto postelectoral. Vemos como ahora mismo Rivera, después de lograr el acuerdo con el Partido Socialista, está buscando un acuerdo en diferido, si queremos, entre bambalinas con Mariano Rajoy, que se ha reunido esta mañana. Pero yo creo que además, creo que la política es de grises y muchas veces es de matices. La frase en diferido de por eso, creo que muchas veces se utiliza ahora para todo. Pero es cierto que es entre grises la política, pero creo que también hay matices que son líneas rojas o son líneas gruesas. Y creo que el eje fundamental ahora mismo de la política está en lo económico y en lo social. Y a mí me gustaría ver una serie de elementos que tiene el documento de acuerdo PSOE Ciudadanos, por los cuales, y con mucho orgullo, y creo de manera muy convincente, toda la gente de Podemos se opone. Porque, por ejemplo, y aquí está, no en la línea de intereses partidistas, me niego a esa postura. Creo que fundamentalmente para construir un modelo de país distinto. Y lo digo desde la sinceridad. Creo que hay elementos como, por ejemplo, en materia de empleo. En materia de empleo no se procede a la derogación de la reforma laboral ni de Mariano Rajoy de 2012, ni sobre todo la que establece las bases, la de Zapatero de 2010, que introdujo la precariedad. Además, es que decir que esa medida es la que permitió flexibilizar el mercado laboral. Y ahora mismo se quiere establecer un modelo de indemnización por despido que lo tenemos en Austria, pero que no es equiparable para España porque no tenemos un nivel de vida tan alto ni hay un salario mínimo tan elevado. Entonces, eso es una medida. Otro, la ley Mordaza no se deroga.
que me parece un elemento fundamental y era una de nuestras líneas. Tampoco se deroga la LOMCE, Creemos que además las medidas políticas y económicas que plantea ese acuerdo no están acompañadas de una memoria económica, que es fundamental, porque necesitas una memoria económica para justificar, en base a ingresos y gastos, la realización de las cuales. Nosotros la presentamos a las elecciones. Claro, pero tú cuando vas a gobernar o haces un pacto, presentas como si fueras a gobernar, entonces tienes que presentar una garantía de que eso lo vas a cumplir, que si no tenemos como Rajoy en la anterior legislatura. Ten en cuenta, Fernando, que luego lo que se supone es que van a seguir dialogando día tras día. Si esto fuera la verdad. El caso de Mérida aquí en el 95. No creas tú que nosotros no dialogamos antes de el nombramiento del alcalde por ser la lista más votada, de Pedro Acedo en aquel entonces. A partir de ese momento fueron cientos las reuniones que hubo para poder hablar de temas, urbanismo, hacienda, festejo, de todo. Se hablaba de todo. Pero, sobre todo presupuestos. Pero el problema es que aunque el diablo esté en los detalles, es verdad que la base ya viene desvirtuada y no nos parece que sea una base adecuada. El artículo 135, tampoco se toma ninguna postura con ese artículo 135. Pero es que además no hay ninguna reforma tributaria que permita hacer una reforma fiscal progresiva donde paguen más los que más tienen, que era algo que el Partido Socialista, cogiéndolo de Podemos, se comprometió en campaña electoral. Pero es que tampoco vemos, por ejemplo, que se garantice, y no aparece nada en el acuerdo donde se garantice no solo el fin de los recortes, sino también el retroceso a los recortes realizados por el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, no tenemos ninguna garantía de que ese acuerdo pueda servir a la mayoría social. Cuando yo decía que el acuerdo, desde una postura de izquierdas, se echaba esas cosas en falta, también hay que tener en cuenta que es un acuerdo de unas cuestiones mínimas. Obviamente no puede tener memoria económica. ¿Por qué? Porque no estás en el gobierno, no puedes especificar tanto, ¿vale? Es importante. Pero lo que quiere decir es que tú te comprometes a hacer esto. Lo que no está aquí, a lo mejor es que se lo dejas al otro para poder llegar a negociar esas partes con el otro. Pero si el otro no se levanta de la mesa y no quiere negociar, pues si no está aquí, ¿significa que no se va a hacer? Yo creo que no. Si no está aquí, abrimos la mano para hacerlo. Creo que el programa económico liberal que sirve de base no satisface. Tiene contento a IBEX 35. No, déjate de tener contento tiene contento al IBEX 35. ¿Tú crees no que asegura otra posición? En estos momentos, si a partir de lo que hay aquí llegamos desde una postura, desde un planteamiento de izquierdas, es decir, que además derogamos la LOMCE, derogamos la reforma laboral, derogamos etcétera, etcétera. No se puede hacer un pacto de izquierdas con Ciudadanos, es que es incompatible. ¿Pero cómo de izquierdas con Ciudadanos? Un pacto de izquierdas con Ciudadanos no se puede hacer. Vosotros habéis optado, en vez de hablar con Podemos Izquierda Unida, habéis optado por hablar con Ciudadanos. Pero que no te... Yo, de verdad, ¿cómo es compatible? Cuando te lo digo, de verdad, si haces una simplificación así, yo no es simplificación, hemos cuando visto tú haces detalles. un pacto en donde yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que Podemos quiere hacer fracking? No. ¿Quiere mantener abiertas las nucleares? Pero el Partido Popular, ¿Quiere tenerlo? Sí. Partido Socialista, vale. Sí. ¿Quiere mantener alto el IVA cultural? No, para nada. Ah, pues es que son puntos que están. ¿No quiere tomar medidas por la igualdad? Sí. Ah, pues entonces, ya estoy de 10, ¿estáis en contra de un plan de emergencia social y de subida del salario mínimo interprofesional? Te comento la postura que ¿estáis a favor de mantener, de luchar contra la corrupción? ¿O estáis en contra de las puertas giratorias o estáis a favor? Nosotros ¿Y no las estáis usamos. en contra de la reforma de la justicia? Nosotros no las usamos y estamos en contra de eso. Pero bueno, pues entonces, vemos la postura, son todos los puntos. pero tú me das 4 y yo te da 8. Y Vale, desgranados, y con medidas concretas. Con medidas muy concretas. Negociación con Europa de los objetivos del déficit y limitación de los pagos de Aquí no nos corresponde a nosotros negociar y tenemos que terminar. Gracias a Fernando González Rando por estar aquí con nosotros, gracias a Antonio Monge y gracias a Pepe Pérez Garrido. Y a ustedes, emplazarles a mañana, que hablaremos también de una nueva picota, pero desengrasante, sin política. Vamos a tener al representante emeritense que ha ido a un programa de televisión nacional y que ha pasado a la gran final. Hablaremos con él. Buenas noches, que sean felices. Hasta mañana.